Muy buen día, mi nombre es José Guillermo Colchado Vallejos, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. El tema a tratar el día de hoy es entamoeba histolítica y amebas comensales. Podemos apreciar los diversos tópicos que se van a tratar en la presente exposición, desde taxonomía y generalidades de las amebas intestinales a la descripción de cada una de las especies más importantes, desde entamoeba histolítica hasta Endolimax nana. Primer punto, taxonomía. En la presente diapositiva podemos apreciar el reino, subreino, filum, clase, orden y familia al que pertenecen las diversas amebas intestinales. La familia Mastigomoebidae es una familia peculiar que se caracteriza por no presentar mitocondrias, lo cual condiciona a que sus miembros presenten un metabolismo netamente anaerobio o anaerobio facultativo en algunos casos. Los tres principales géneros de amebas intestinales son el género Endolimax, Yodamoeba y Entamoeba. A la cabeza de los géneros Yodamoeba y Endolimax tenemos a las amebas Yodamoeba butchley y Endolimax nana, mientras que a la cabeza del género Entamoeba tenemos a la Entamoeba histolítica, que es la única ameba patógena para el ser humano, a la Entamoeba coli y a la Entamoeba dispar. Debemos tener en cuenta que la entamoeba dispar morfológicamente es idéntica a la entamoeba histolítica. No obstante, debe tenerse en cuenta que estas dos amebas no pertenecen a la misma especie, puesto que se ha encontrado que sus secuencias de ADN son distintas, es decir, no guardan una relación tan semejante como lo es su morfología. Por último, debemos acotar que existen otras especies de entamoeba que no se están mencionando en la presente diapositiva, puesto que son bastante infrecuentes. Tenemos, por ejemplo, a la entamoeba polecki y a la entamoeba hartmanni. Segundo punto, generalidades. En el presente apartado revisaremos las principales similitudes que se presentan entre todas las amebas intestinales, ya sean amebas comensales como amebas patógenas. Morfología. Debemos tener en cuenta que las amebas presentan dos estadios básicos, el estadio de trofozoito o forma vegetativa y el estadio de quiste. El trofozoito es un estadio móvil capaz de reproducirse libremente por fisión binaria y también es un estadio con mayor tasa metabólica. En contraposición, el quiste es un estadio inmóvil que tiene una menor tasa metabólica y que se encuentra revestido por una capa de polisacáridos impermeables que le confieren resistencia a la desecación, a los jugos gástricos, al cloro del agua que se encuentra corriendo por nuestras cañerías y a diversas condiciones del medio externo que le permiten infectar un individuo u otro individuo, siempre del género humano. Debemos tener en cuenta que en general estas amebas se caracterizan por ser específicas del hombre. Pueden presentarse en otras especies, pero eso no afecta el hecho de que presenten un solo huésped definitivo, que normalmente es el ser humano. Habiendo describido todas estas generalidades, pasemos al análisis de las imágenes que se nos propone en esta diapositiva. Tenemos a la izquierda un quiste de Entamoeba coli y a la derecha un trofozoito de Entamoeba coli. Podemos apreciar las siguientes características. En el quiste vemos la pared engrosada, circular, uniformemente distribuida, por así decirlo, que es la pared de polisacáridos impermeables. Podemos apreciar los núcleos y el citoplasma no muy bien diferenciado, que presenta diversos gránulos de inclusión. Asimismo, en el trofozoito podemos apreciar la membrana plasmática. El trofozoito normalmente suele ser pleomórfico, es decir, no adopta una forma definida, puesto que no presenta una cubierta dura como sucede en el caso del quiste. Asimismo, su membrana plasmática está rodeada por un glucocálix y también su citoplasma se encuentra dividido en endoplasma y ectoplasma. El ectoplasma es
una franja de citoplasma hialino refringente cuando se juega con el micrométrico que presenta las terminaciones del citoesqueleto mediano. El citoesqueleto, recordemos, es una estructura formada y conformada por actina, miosina y tubulina, que son diversas proteínas estructurales que al contraerse van a ocasionar un cambio en la forma de la membrana plasmática de la ameba. A ese cambio en la forma, siempre y cuando sea coordinado y bastante pronunciado, se le denomina pseudópodo. Los pseudópodos van a permitir que la ameba pueda moverse libremente por el tracto gastrointestinal. Por otro lado, debemos tener en cuenta la presencia del endoplasma en el trofozoito. El endoplasma tiene una apariencia granulosa y presenta diversas vacuolas alimenticias que se traducen como lo que quedó después de haber fagocitado bacterias u otros compuestos que utilizan como alimento. El ciclo de vida de las amebas intestinales es monoxeno, lo que implica que el ser humano es el único huésped en su ciclo. La presencia de vectores mecánicos no implica que actúen como huéspedes intermediarios. El estadio infectante en general es el quiste maduro, el cual es ingerido y discurre por el tracto gastrointestinal superior hasta el intestino delgado. En el intestino delgado ocurre el proceso de desenquistamiento, que es secundario a cambios en la presión osmótica o acción enzimática del medio que debilitan las paredes del quiste y favorecen su eclosión, por así decirlo. Los trofozoitos que son liberados en el intestino delgado van a colonizar el intestino grueso. En el intestino grueso, específicamente en las criptas del Ibercum, van a tener libertad para reproducirse asexualmente por fisión binaria, para nutrirse como comensales, y a menos que sea el caso de una entamoeba histolítica, no existe o no hay invasión de la mucosa intestinal y por lo tanto no hay síntomas. Es una enfermedad, es una infección netamente sintomática. No es una enfermedad como si se presenta en entamoeba histolítica. Una porción de los trofozoitos que nosotros tenemos en el intestino grueso, dependiendo de las variables del medio, van a proceder a enquistarse y ser liberados por las heces. Las condiciones que favorecen el enquistamiento son, por ejemplo, superpoblación de protozoarios en el intestino grueso, cambios en la tensión de oxígeno del intestino grueso, desecación, mucha abundancia o escasez de alimento y cualquier factor que pueda estresar el delicado balance del medio en el que viven estas amebas. Entonces, nuestro estadio diagnóstico van a ser los quistes en heces y si el paciente presenta diarreas, es decir, un tránsito intestinal aumentado, vamos a tener que también vamos a poder apreciar trofozoitos en heces. Posteriormente, las vías de transmisión por medio de las cuales los quistes excretados en heces son transportados de nuevo hasta el primer estadio, es decir, hasta ser ingeridos, son diversas. Pueden ser vías directas o vías indirectas. Las vías directas tienen esencialmente dos mecanismos, el mecanismo ano-boca y el mecanismo ano-mano-boca. El mecanismo ano-boca es un mecanismo que se presenta en personas que mantienen relaciones sexuales poco ortodoxas en las que hay contacto del ano de una persona con la boca de otra. Entonces se da una transmisión directa de estos quistes. Por otro lado, el mecanismo ano-mano-boca ocurre más que todo en niños, personas con enfermedades mentales o personas que se han descuidado y por error eh, transportan quistes con su mano hacia su boca, obviamente desde su ano. Las vías indirectas consisten en sí en vías que no tienen que ver con una ingestión directa desde el ano a la boca del quiste, sino que están mediados por objetos mecánicos. ¿A qué me refiero?
Estos objetos pueden ser no vectoriales, como por ejemplo fomites, agua contaminada, alimentos contaminados. Por ejemplo, alguien que prepare alimentos y que tenga sus manos sucias con quistes. Por otro lado, nosotros tenemos que la transmisión indirecta puede ser vectorial. Por ejemplo, una cucaracha o una mosca que se posan en las heces, comen las heces, van a tener quistes en sus alas, en sus patas y en su tracto gastrointestinal. Entonces, si es que estas moscas se trasladan después al plato de comida de una persona, estos quistes también van a ser trasladados y van a favorecer la infección de esta persona. La epidemiología, la importancia en sí epidemiológica de encontrar un quiste de una ameba comensal en heces es que nos evidencia los malos hábitos de higiene de la presente persona, si es que nos encontramos en un país endémico. En cambio, si nos encontramos en un país no endémico, puede evidenciar simplemente que la persona ha viajado a algún país endémico y bueno, se ha contaminado. Es importante en sí porque si es que una ameba comensal que comparte ciclo con una entamoeba histolítica ha sido encontrada, entonces existe posibilidad o riesgo de que esta persona o el paciente se vaya a enfermar de entamoeba histolítica. Empecemos con entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica morfológicamente es indistinguible de la entamoeba dispar y de la entamoeba Mochkowski. Entonces, ¿cómo poder distinguirlos en un examen en fresco o en un examen con tinción? Si nosotros encontramos en sus vacuolas presentes en el endoplasma glóbulos rojos a medio digerir o glóbulos rojos, entonces no debemos dudar que se trata de una entamoeba histolítica, ya que estos glóbulos son captados en el proceso en el que la ameba invade a las paredes intestinales. De no invadirlo, tampoco vamos a poder apreciarlo en sí. Por otro lado, debemos notar que el núcleo del trofozoito en la entamoeba histolítica es un núcleo único que presenta características particulares que en un momento describiremos. Asimismo, el trofozoito presenta un tamaño entre 15 y 30 micrómetros y presenta una membrana plasmática con un glicocálix abundante, el cual presenta también un potencial enzimático bastante potente, como se describirá más adelante. Este le permite a la ameba poder invadir los tejidos en sí. El núcleo de la entamoeba histolítica. Se caracteriza por presentar un cariosoma puntiforme y central y también por presentar una cromatina periférica uniforme adherida a la membrana plasmática, como podemos apreciar. Se establece de forma didáctica la comparación entre el núcleo de entamoeba histolítica y de entamoeba coli. El cariosoma de la entamoeba coli, a diferencia del de la histolítica, es un cariosoma que se encuentra excéntrico, no se encuentra central. Y la cromatina periférica no es uniforme, sino es irregular. Y también tiene una distribución no uniforme. Adicionalmente, debemos notar que el núcleo de la entamoeba histolítica tiene un aspecto de rueda dentada, lo que implica que se presentan ciertas líneas de cromatina condensada desde el cariosoma hasta la cromatina periférica, como podemos apreciar en esta imagen. Estas líneas le confieren el aspecto de rueda dentada y es mucho más marcado que el resto de amebas intestinales. Podemos apreciar en esta imagen trofozoitos de entamoeba histolítica. Aquí vemos el núcleo. No se observa muy bien el patrón en rueda dentada. Podemos ver el cariosoma central. En la presente tampoco puede observarse bien la cromatina periférica. Vemos glóbulos rojos que se encuentran fagocitados por la entamoeba histolítica. Y vemos el clásico halo que corresponde al ectoplasma, mientras que acá en el interior la mayor parte del volumen está incluida en el endoplasma. Lo mismo para esta imagen, también es un trofozoito de entamoeba histolítica.
Veamos los estadios quísticos de la entamoeba histolítica. Tenemos prequiste, quiste inmaduro y el quiste maduro o tetranucleado. El prequiste se caracteriza por presentar un solo núcleo, el cual presenta las mismas características que las del trofozoito de entamoeba histolítica, y también por presentar cuerpos cromatoidales, que son condensaciones extranucleares de cromatina, que en entamoeba histolítica en sí presentan extremos romos y son anchos. El quiste inmaduro, por su parte, presenta también cuerpos cromatoidales, pero presenta dos núcleos. Se postula que de 2 a 3 núcleos. Asimismo, el quiste maduro o tetranucleado ya presenta los 4 núcleos característicos de la entamoeba histolítica. De presentarse más de 4 núcleos, entonces nosotros deberíamos sospechar más de entamoeba coli que de entamoeba histolítica, porque la entamoeba histolítica se caracteriza en sí por presentar solo 4 núcleos. Observemos el detalle de que en las fases quísticas se presenta una vacuola, aunque casi no es notoria, pero se llega a presentar, la cual contiene las reservas que va a utilizar este quiste para poder madurar y para poder mantenerse en el tiempo. Asimismo, podemos apreciar imágenes de los diversos estadios de los quistes de entamoeba histolítica. El ciclo de vida de la entamoeba histolítica. ¿Cómo se diferencia del ciclo de vida de las demás amebas intestinales? En primer lugar, su vía de transmisión es similar. Los quistes maduros son ingeridos, discurren de la misma forma, se desenquistan igual. Debemos tener en cuenta que el proceso de desenquistamiento de la entamoeba histolítica está bien definido. Ocurre que un quiste, al eclosionar, previamente sus núcleos sufren mitosis, de manera que por cada quiste que va a eclosionar o a romperse o a desenquistarse, vamos a tener 8 trofozoitos como carga parasitaria neta que se adiciona al tracto gastrointestinal humano. Estos trofozoitos presentan una movilidad mayor que el resto de trofozoitos de las amebas comensales. Estos trofozoitos también van a tener la capacidad de poder invadir la mucosa del intestino grueso y al invadirla generan úlceras, ulceraciones e incluso tienen la capacidad de, por vía sanguínea, específicamente por los capilares de la vena porta, transmitirse a el resto de órganos del cuerpo, principalmente hígado, pulmón, cerebro y riñones, esos 4. Entonces, haciendo un pequeño resumen, la diferencia del ciclo de vida de la entamoeba histolítica con el resto de amebas comensales es que puede ocasionar una enfermedad intestinal como una enfermedad extraintestinal. Asimismo, la entamoeba histolítica, específicamente los trofozoitos que se encuentran en el intestino grueso, también por variaciones de las constantes externas, van a enquistarse y van a liberarse esos quistes por las heces. Debemos tener en cuenta que cuando se encuentra invadiendo la pared intestinal y algunos órganos extraintestinales, la entamoeba histolítica tan solo se presenta como trofozoito, no se encuentran formas quísticas. La nutrición de la entamoeba histolítica es mediada por un metabolismo de anaerobio facultativo, según se postula. No presenta mitocondrias, retículo endoplasmático, aparato de Golgi. Consume, cuando es comensal, bacterias y restos fecales, aunque cuando está en los tejidos su dieta varía un poco y consume fragmentos de tejido, glóbulos rojos, sustancias elaboradas por el huésped, es decir, se vuelve patógena. Factores de riesgo. Los factores de riesgo que van a favorecer la severidad de la infección por entamoeba histolítica implican al huésped, al medio en el que se encuentra y al parásito en sí. Los factores que involucran al huésped son factores que van a predisponer inmunosupresión. Al tener inmunosupresión, los factores que contienen
a la diseminación y proliferación de trofozoitos van a verse bastante disminuidos. Estos pueden ser desnutrición, alcoholismo crónico, el que el paciente sea niño, adulto mayor, presencia de VIH, etc. Los factores de riesgo dependientes del medio están involucrados en endemicidad, saneamiento ambiental deficiente en la comunidad del individuo y malas prácticas de higiene propias del individuo. Los factores dependientes del parásito en sí tienen que ver con la magnitud del inóculo, es decir, cuántos quistes infectan al ser humano, y también con los factores de virulencia que presenta esta variante entamohistolítica. Se define por factor de virulencia a aquellas proteínas y diversos factores que produce el trofozoito y que favorecen su penetración de la mucosa intestinal. Tenemos tres tipos: factores de adherencia que tienen que ver con factores de virulencia que tienen que ver con adherencia al epitelio, factores de virulencia que tienen que ver con degradación de la matriz extracelular y con la penetración de la mucosa. Si lo queremos ver de alguna forma, estos son tres pasos que debe seguir la ameba para poder invadir a la pared intestinal. Empezando con las lectinas. Las lectinas son el principal factor de virulencia respecto a la adherencia al epitelio. Estas se caracterizan por ser capaces de unirse a la proteína de la capa de moco, denominada mucina MUC2, y favorecer su proteólisis, es decir, que son capaces de penetrar en la capa de moco que normalmente es protectora y que se presenta a lo largo de las paredes del intestino grueso. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que la principal lectina es la lectina galactosa N-acetilgalactosamina, la cual en sí es capaz de unirse a los residuos de galactosa presentes en el glicocálix de las células dianas. De esta forma se va de otro mecanismo de defensa inmune, o bueno, mejor dicho, se va de otro mecanismo de defensa no inmune del cuerpo humano, que es la repulsión de la carga negativa presente en la membrana de las células epiteliales. Normalmente, cuando un parásito se acerca o cuando una bacteria se acerca, la carga negativa fuerte que presenta las células epiteliales del colon va a repelerla. Pero por medio de este mecanismo, el parásito es capaz de adherirse a la membrana, minimizando la interacción de cargas negativas en sí misma o saltándola. Otro punto importante de la lectina galactosa N-acetilgalactosamina es que se ha observado que tiene una actividad citolítica directa al favorecer el ingreso de calcio. El calcio, o un ingreso de calcio en toda célula viviente, dispara el proceso de apoptosis, siempre. Por último, se ha visto que la lectina galactosa N-acetilgalactosamina presenta una actividad de regulación o modulación del complemento, puesto que es una proteína que se encuentra en la membrana del trofozoito y que es heterodimérica. Presenta una subunidad liviana y una subunidad pesada, como podemos apreciar aquí en esta imagen: subunidad liviana y pesada, estabilizadas por una subunidad adicional. Sin embargo, la más importante es la subunidad liviana, la cual tiene una conformación parecida al CD59. Este CD es capaz de unirse al CD9 y, por así decirlo, arrestarlo, suprimirlo, de manera que se evita que se forme el complejo de ataque de membrana del sistema de complemento. La proteína L220 en sí es una proteína también presente en la membrana de los trofozoitos, cuya función es la de aglutinar eritrocitos, favorecer su fagocitosis, es decir, que es la proteína responsable de la eritrofagocitosis del trofozoito, y también se ha visto que tiene cierta función moduladora de la proliferación de linfocitos. La adesina EH-ADH112 es una proteína que se ha visto involucrada en la fagocitosis directa de las células diana. Pasando al siguiente grupo de factores de virulencia, los factores que tienen que ver con la degradación de la matriz extracelular
son las enzimas colagenasa y cisteinasa o cisteína proteasa EHCP112. Estas proteínas son, a diferencia de las anteriores, proteínas solubles, que se presentan en el microambiente inmediato del trofozoito y que tienen la función, especialmente la cisteinasa, de degradar la matriz extracelular. Asimismo, se ha observado que la cisteinasa es capaz de degradar anticuerpos inmunoglobulina A e inmunoglobulina G que eventualmente se secretan a la luz intestinal o a la capa de moco intestinal. Los factores que tienen que ver con la penetración de la mucosa, último pero no menos importante, están precedidos o encabezados por los amebaporos. Los amebaporos, al igual que el anterior grupo, son proteínas solubles que se encuentran en el microambiente del parásito y presentan tres isoformas, la isoforma A, B y C. Estas tres se caracterizan por el hecho de ser capaces de unirse a la membrana celular de la célula diana y formar canales o poros. Por medio de estos canales se va a favorecer el ingreso de calcio y apoptosis y la salida de sodio y potasio, lo cual va a favorecer un desbalance electrolítico en la célula que va a generar su muerte. Los amebaporos no afectan a la membrana del trofozoito puesto que está conformada por fosfolípidos neutros, por lo cual se postula que estas proteínas son capaces de unirse a los fosfolípidos aniónicos presentes en la célula epitelial humana y de esta forma formar los canales ya descritos. Por último, la fosfolipasa A es una enzima de membrana, no está soluble, que es capaz de degradar los fosfolípidos presentes en la membrana de la célula diana. Su acción es secundaria a los amebaporos. Por otro lado, tenemos la formación de úlceras. Una vez de que la ameba ya ha penetrado en la pared intestinal, va a ingresar por la capa mucosa, por la lámina propia, por la muscularis mucosae, hasta llegar a la submucosa. En la submucosa va a tener capacidad de extenderse lateralmente y formar unas úlceras características. Esta capacidad la confieren dos enzimas que va a secretar, que son la hialuronidasa y la gelatinasa, las cuales son capaces de penetrar y favorecer la lesión de los tejidos de la submucosa de la pared intestinal. Como podemos apreciar, se va a presentar una lesión inicial que es una úlcera en botón de camisa. Por úlcera en botón de camisa nosotros entendemos una úlcera que está conectada con el lumen intestinal por un conducto estrecho y que presenta una base amplia. No obstante, no es una úlcera inicialmente muy profunda. Como habíamos mencionado, la ameba es capaz de extenderse lateralmente. Posteriormente, conforme esta lesión va progresando, debemos tener en cuenta en primer lugar que dentro de esta úlcera se presenta tejido en necrosis, infiltrado inflamatorio agudo y demás que no es importante olvidar. Asimismo, los trofocitos se encuentran predominantemente en los bordes y en la y por medio de una colonoscopia nosotros podemos ver un nódulo visible que corresponde con el lugar que se encuentra en el que se encuentra el orificio externo mínimo y pequeño que se va a conectar con la úlcera que es interna y submucosa. Debemos entender que la úlcera inicial es superficial, mientras que en la progresión de la enfermedad, esta úlcera superficial se va a transformar en una úlcera que se extiende tanto lateralmente como de manera profunda. Esta es denominada úlcera en cuello de botella, porque ya no es solo superficial plana, sino que es capaz de invadir otras capas subsiguientes de la pared intestinal, llegando incluso a poder perforarla. La respuesta inmune del huésped a la infección de la entamoeba histolítica
Se caracteriza por defensas no inmunes, defensas innatas y defensas adquiridas. Las defensas no inmunes involucran el jugo gástrico, las enzimas digestivas, mayormente pancreáticas, que son saltados por los estadios de quiste, la capa de moco intestinal y competencia con la microbiota, que son saltados, como lo hemos visto, por los factores de adherencia del trofozoito. Respecto a la inmunidad innata, podemos apreciar que los neutrófilos tienen un rol preponderante. En las úlceras iniciales, de hecho, vamos a ver abundantes neutrófilos muertos debido a la infección de entamoeba. Por último, la inmunidad adquirida está precedida por la inmunidad humoral, la cual presenta como principal componente la producción de Ig2 por sobre IgA e IgM. La inmunidad celular en sí es el principal mecanismo por medio del cual se va a contener a la enfermedad. Es por eso que en enfermedades que van a inmunosuprimir al paciente a este nivel se presenta una enfermedad más severa. Los diversos cuadros clínicos que va a causar la entamoeba en un paciente son ya sea una entamoebiosis asintomática, como una entamoebiosis sintomática aguda o crónica. En primer lugar, entamoebiosis asintomática. Como sabemos, la entamoeba histolítica es una ameba capaz de presentarse como un comensal. Es decir, que en este cuadro clínico tan solo el paciente se presenta como un portador asintomático. ¿Es un reservorio de la enfermedad? Sí lo es, porque elimina quistes y va a favorecer su diseminación y no presenta síntomas. Es decir, no va a ser tratado por la enfermedad que presenta o por la infección que presenta. Como sabemos, el parásito se aloja en las criptas del Ibercum y se observan quistes en heces. Debemos tener en cuenta que de las personas que presentan quistes que en la microscopía de luz parecen de entamoeba histolítica, el 90% son en realidad de entamoeba dispar, mientras que el 10% de los hallazgos de quiste en las heces suelen ser de entamoeba histolítica. Ahora, de ese 10%, apreciamos que el 90% de las personas que están infectadas con entamoeba histolítica son asintomáticos, es decir, no hay penetración de la mucosa intestinal, mientras que en el 10% restante sí hay penetración. El cuadro agudo es denominado colitis disentérica. La colitis disentérica se presenta en 1% de las personas infectadas, mientras que la colitis no disentérica, que es en sí el cuadro crónico sintomático, se presenta en el 9% restante. La entamoebiosis sintomática intestinal puede dividirse, como se había mencionado, en una entamoebiosis aguda o crónica. La entamoebiosis aguda o colitis disentérica se caracteriza en primer lugar por la formación de úlceras en la pared del intestino grueso, como lo habíamos referido anteriormente. Estas úlceras predominan en zonas de estasis fecal, es decir, en el ciego, recto y colon sigmoides. La disentería es en sí diarrea con moco y sangre. No obstante, la historia natural de esta enfermedad implica primero una diarrea abundante con heces blandas y posteriormente, cuando ya no quedan muchas heces dentro de la persona, ya empieza la diarrea disentérica, es decir, diarrea con abundante mucosidad y sangre. Asimismo, este cuadro clínico se caracteriza por ser prácticamente afebril y también por presentar signos como tenesmo rectal, pujo rectal, dolor abdominal. El dolor abdominal es muy intenso y es intermitente, es decir, que el paciente no se presenta todo el día con dolor abdominal. Por tenesmo nosotros entendemos sensación de vaciamiento incompleto, que una persona acabe de defecar y tenga la sensación de querer defecar más, pero no poder. Mientras que el pujo es un esfuerzo mucho mayor para que un paciente pueda defecar lo mismo. Vamos a apreciar en la enfermedad aguda
trofozoitos hematófagos principalmente, y quistes en mucha menor medida. Es decir, que no suelen diseminar la enfermedad personas con este cuadro clínico. Las principales complicaciones son la colitis fulminante, perforación intestinal y apendicitis amebiana. La apendicitis amebiana presenta un cuadro clínico similar al de una apendicitis aguda, pero sumado con el antecedente de que este paciente se presente una enfermedad activa por entamoebis lítica, o sea, una entamoebiosis activa. La perforación intestinal se suscita por la progresión de las úlceras que inicialmente eran como presentaban una forma superficial como cuello de botón y posteriormente pasan a ser cuello de botella y se extienden a lo largo del eje longitudinal, por así decirlo, o transversal de la pared intestinal, de manera que llegan a penetrar capa muscular y penetrar hacia la cavidad abdominal. El cuadro clínico de una perforación intestinal se caracteriza por signos peritoneales, peritonitis, tanto química como séptica. Todos los organismos que inicialmente están en el intestino grueso pasan a la cavidad abdominal, aunque se han presentado casos raros en los que estos organismos penetran hacia la cavidad retroperitoneal. No obstante, son casos raros. La colitis fulminante es una complicación que se caracteriza por una proliferación excesiva de trofozoitos de entamoebis lítica, de manera que se presentan abundantes ulceraciones en la pared intestinal. Estas ulceraciones consecutivas son capaces de incluso llegar a unirse entre ellas. El cuadro clínico es que vamos a apreciar un colon bastante distendido, que presenta aerocolia, eh, un hilio paralítico, es decir, el colon no está funcionando y está sumamente inflamado. Es una complicación bastante mortal, al igual que la perforación intestinal. La entamoebiosis sintomática crónica o colitis no disentérica es una enfermedad que se suscita por progresión de esta colitis aguda que no recibió tratamiento o puede aparecer de manera espontánea o basal. Estos pacientes sí constituyen un reservorio de la enfermedad, puesto que se presenta mayor proporción de los quistes en heces. Se caracteriza básicamente por un cambio en el ritmo de defecación, un dolor abdominal bastante intenso y sensación de llenura postprandial. En otras palabras, por cambio de ritmo de defecación entendemos cualquier cambio en los patrones de diarrea y estreñimiento que pueda tener una persona. Por ejemplo, una persona que presenta episodio de diarrea seguido de episodios de estreñimiento y otra vez episodios de diarrea, es probable que presente esta enfermedad. Asimismo, el dolor abdominal, claro, es exquisito, bastante intenso y no se compara con dolores abdominales que normalmente un paciente suele tener. La principal complicación de una entamoebiosis crónica es la presencia de ameboma. Una ameboma es una formación pseudotumoral que se presenta específicamente en las zonas donde ha habido úlceras, ha habido daño. El ameboma se caracteriza por un proceso secundario a la invasión de células del tejido inmune, llámese eosinófilos, plasmocitos, etcétera, a las paredes intestinales. De manera que estas paredes en sí se van, bueno, junto con el proceso inflamatorio, van a edematizarse y van a causar algunos síntomas de obstrucción intestinal baja. Es decir, se va a edematizar tanto la pared colónica que puede causar obstrucción. Por último, tenemos a la entamoebiosis extraintestinal. El mecanismo por medio del cual ocurre esta enfermedad es un mecanismo que consiste en la diseminación hematógena de trofozoitos a través de los vasos de los capilares de la vena porta. Estos capilares, como sabemos por anatomía, van a discurrir hacia el hígado y en el hígado
principalmente van a causar infección, van a causar focos necróticos, microabscesos, los cuales posteriormente van aumentando de tamaño, confluyen y al confluir forman un absceso mucho más grande. Ocurre una invasión de células inmunológicas, se forma una formación tipo granuloma y se va a encapsular al absceso, por así decirlo. Teniendo en cuenta al absceso hepático mediano, que es básicamente la entamoviosis extraintestinal más frecuente por su ubicación anatómica, debemos tener en cuenta que el contenido de ese absceso es marrón, como si fuera chocolate, y es básicamente inoloro, no huele a nada. En cambio, un absceso hepático secundario a una infección por bacterias es sumamente oloroso y presenta un color verdoso, un color verdoso. Los bordes del absceso hepático mediano son en sí mismo engrosados y es en esta zona donde se presentan los trofozoitos. El líquido marrón chocolatado tan solo presenta zonas necróticas, pero trofozoitos muy escasos. En cambio, en los bordes del absceso, como podemos apreciar en esta imagen, sí se van a presentar los parásitos. Asimismo, debemos tener en cuenta que los síntomas del absceso hepático mediano son diferentes a los de la enfermedad intestinal e incluso pueden superponerse. El paciente ya empieza a tener una fiebre moderada, una fiebre intermitente, mucho más elevada, dolor en el hipocondrio derecho, que incluso puede llegar a tener una irradiación a otras zonas del torso, como por ejemplo el hombro derecho, por compresión de la pleura, y diversos otros síntomas, como por ejemplo hepatomegalia, síntomas pulmonares secundarios a una ruptura del absceso en la pleura o tal vez en el peritoneo o en el pericardio. En sí, las principales complicaciones del absceso hepático es que si no se controla, las amebas son capaces de diseminarse aún más allá, diseminarse a distancia a otros órganos como el cerebro, la piel, etc. El diagnóstico naturalmente empieza por una ecografía y sigue con los métodos diagnósticos cada vez más específicos. Amebiasis pleuropulmonar. Básicamente se da por ruptura del absceso hepático mediano, como había mencionado, y causa síntomas respiratorios, incluso si es que se diera a presentar una fístula entre el absceso y el árbol traqueobronquial, podemos apreciar presencia de vómitos o presencia de un material que sale por el esputo de un color chocolatado. Ya son cuadros clínicos que suelen presentarse en la cronicidad de los eventos extraintestinales. Un punto, un punto aparte debemos tener con la amebiasis cutánea y mucosa. Si bien la mayor parte de las complicaciones extraintestinales se dan por diseminación vía hematógena, esta se da por una diseminación fecal o tal vez por fístulas. En pacientes inmunosuprimidos, nosotros vamos a apreciar que la diseminación fecal de quistes y trofozoitos a la región perianal va a ocasionar la formación de fístulas contiguas al ano. Estas fístulas son caracterizadas por bordes prominentes enrojecidos y también por un fondo húmedo, granuloso, necrótico y con un olor fétido y putrefacto. Es muy probable de que el paciente tenga infecciones bacterianas sobreagregadas. Asimismo, debemos tener en cuenta que también se puede presentar amebiasis cutánea si es que presentamos una fístula enterocutánea, por ejemplo, por medio de la cual las amebas van a discurrir desde el tracto gastrointestinal hasta la piel contigua y van a generar las mismas ulceraciones. El absceso cerebral ya es una complicación que se ve más en necrosis, en las necrosis de los pacientes muertos, puesto que causa síntomas neurológicos severos y casi siempre la muerte del paciente. Diagnóstico de entamoeba histolítica.
El primer paso, naturalmente, es el examen coproparasitológico, en donde por medio de solución salina y Lugol vamos a diferenciar a los quistes y o trofosoditos de entamoeba histolítica o entamoeba dispar. Al encontrarlos no debemos quedarnos en este punto, puesto que no podemos decir a ciencia cierta si es que es entamoeba histolítica. Y la profilaxis con fármacos antiamibianos no está indicada, como sí lo está para el Mintos, por ejemplo. Posteriormente, debemos realizar otras pruebas inmunológicas, como pruebas de ELISA, pruebas de PCR, que son capaces de diferenciar entre entamoeba histolítica y entamoeba dispar, para que nosotros tengamos un diagnóstico y poder empezar prontamente con el tratamiento. Asimismo, existen otras pruebas que no son utilizadas tanto en el algoritmo, como las biopsias, la colonoscopía para poder ver las úlceras y los nódulos externos que se pueden apreciar, y también cultivos e inoculaciones de trofozoitos en animales, lo cual no es rutina, se usa más para investigación. Las pruebas serológicas tienen en sí dificultad para ser interpretadas porque los anticuerpos contra el trofozoito se mantienen mucho tiempo después de la infección en sí misma. Entonces, en síntesis, en primer lugar se hace un examen coproparasitológico y en segundo lugar se realiza un ELISA o un PCR para poder definir si es que es una entamoeba histolítica o una entamoeba dispar. El algoritmo es ese, el siguiente. El tratamiento contra entamoebiosis tiene como pilar fundamental la erradicación de los trofozoitos, puesto que ningún fármaco en la actualidad es capaz de hacerle daño a la forma quística. Entonces, se espera que todos los quistes se desenquisten para matar a los trofozoitos que producen. Es por ello que se brindan terapias de tiempo moderado o de tiempo prolongado. Tenemos dos tipos de fármacos de acción luminal y fármacos de acción tisular. Los fármacos de acción luminal en sí son fármacos que van a tener muy poca absorción gastrointestinal. Son consumidos por vía oral y se concentran en el tubo digestivo, de manera que cuando hacen contacto con las amebas ocasionan su muerte, es decir, son amebicidas. Por su parte, los fármacos de acción tisular son fármacos con una muy alta tasa de absorción gastrointestinal. Suelen administrarse por vía oral, con la excepción del metronidazol, que puede administrarse tanto vía oral como vía intravenosa. Estos fármacos son capaces de erradicar los trofozoitos que se encuentran en la pared intestinal y también en las localizaciones extrahepáticas. Entonces, haciendo un resumen de esto, debemos tener en cuenta que un paciente que viene con una entamoebiosis asintomática ya diagnosticada, que es entamoeba histolítica, puede ser tratado con fármacos de acción luminal. Incluso hay algunas guías que proponen una monoterapia de un fármaco de acción luminal para poder erradicar progresivamente los trofozoitos que se encuentran en su estadio o forma de comensal. Asimismo, un paciente que viene con una entamoebiosis sintomática o una entamoebiosis extraintestinal debe ser tratado con una terapia combinada de un fármaco luminal y un fármaco tisular. Mientras que el fármaco tisular va eliminando los trofozoitos extraintestinales y de la pared del intestino, el fármaco luminal elimina al resto de trofozoitos que no ha penetrado en la pared y que se encuentran en el intestino grueso. Los grupos farmacológicos que nosotros presentamos en el mercado son amebicidas que tienen exclusiva acción luminal, como tenemos a las amidas o dicloroacetamidas, a la cabeza está el teclosan. Tenemos a las 8-hidroxiquinolinas, teniendo como referencia al yodoquinol. Otro grupo es que tenemos a los fármacos de acción tisular que tienen también una leve acción luminal, como son los derivados del 5-nitroimidazol, encabezados por metronidazol y seguidos por ornidazol, tinidazol, secnidazol y nitazoxamida. Por otra parte, tenemos a los amebicidas que son de exclusiva acción tisular. Entre ellos tenemos a la dehidroementina. No se suele utilizar en la práctica clínica porque es bastante tóxico.
En el presente apartado vamos a revisar algunas características concernientes a las amebas comensales del intestino grueso. Tenemos a Entamoeba coli en primer lugar. El trofozoito de la Entamoeba coli mide aproximadamente entre 20 y 30 micrómetros. Presenta un núcleo característico, como se describió antes, con cariosoma excéntrico, cromatina periférica irregular y también un núcleo de un tamaño bastante grande. En el endoplasma del Entamoeba coli no se van a presentar eritrocitos fagocitados, cabe resaltar. El prequiste del Entamoeba coli se caracteriza por el hecho de tener una vacuola de glucógeno o una vacuola iodófila bastante pronunciada y entre 1 y 2 núcleos. Se puede establecer el diagnóstico diferencial con Iodamoeba-Bütschli conociendo las características estructurales del núcleo de Entamoeba coli, que en sí es diferente al de Iodamoeba-Bütschli. En siguiente lugar, el quiste inmaduro de Entamoeba coli se caracteriza por presentar cuerpos cromatoidales bastante puntiagudos, con extremos puntiagudos. Recordemos que en Entamoeba histolítica estos cuerpos cromatoidales tenían extremos romos. Quiste maduro presenta aproximadamente entre 4 y 8 núcleos. Si es que nosotros presentamos tan solo 4 núcleos, debemos sospechar de entamoeba histolítica y hacer el diagnóstico diferencial más adelante. Sin embargo, cuando se presentan más de 4 hasta 8, entonces nosotros tenemos una alta sospecha de entamoeba coli. Por su parte, la locomoción, tanto del Entamoeba coli como del resto de amebas intestinales comensales, es mucho más limitada que el del Entamoeba histolítica. Y bueno, tiene como principal evidencia epidemiológica las malas prácticas de salud. Se han encontrado reportes en los que se encuentran en heces de mono, pero como el ciclo del mono y el ciclo del hombre no suelen superponerse, entonces no presenta mayor implicancia. La entamoeba dispar, por su parte, es morfológicamente idéntica a la entamoeba histolítica, con la consideración de que no presenta eritrofagia. Aparte de eso, como se había mencionado, 9 de cada 10 casos de quistes de naturaleza entamoeba histolítica, entamoeba dispar, que son hallados fortuitamente en pacientes asintomáticos, son de entamoeba dispar. Es decir, que muy pocos casos son en realidad de entamoeba histolítica. La Endolimax nana, por su parte, es una de las amebas más pequeñas del tracto gastrointestinal. Presenta un tamaño de su trofozoito entre 6 y 15 micrómetros y de sus quistes entre 5 y 10 micrómetros. Los trofozoitos se caracterizan por presentar un cariosoma grande, irregular, central, que no presenta cromatina periférica. O sea, aparte de ser grande, como puede apreciarse en la imagen, no tiene cromatina periférica. Y es así como se realiza el diferencial con otras amebas, por el tamaño y también por su núcleo. Por su parte, el quiste presenta 4 núcleos, pero estos núcleos tampoco presentan o evidencian cromatina periférica al examen con microscopía de luz. Estos quistes carecen de cuerpos cromatoidales, cabe resaltar. La Iodamoeba Bütschli, por último, es una ameba que presenta un tamaño ligeramente superior en su forma de trofozoito y en su forma de quiste con la Endolimax nana. El trofozoito presenta como podemos apreciar aquí, un cariosoma grande y central que tampoco tiene cromatina periférica. El diagnóstico diferencial con trofozoito de Endolimax nana se suscita debido a que el trofozoito de Iodamoeba Bütschli presenta una vacuola bastante prominente. En la presente imagen no se encuentra esa vacuola, se encuentra desprendida, pero normalmente sí se presenta una vacuola bastante prominente en los trofozoitos. Asimismo, esta vacuola en los quistes es característica y diagnóstica. Nosotros podemos evidenciar que los quistes presentan un solo núcleo, a diferencia del resto de quistes de las amebas intestinales, y el núcleo se encuentra lateralizado por esta vacuola bastante prominente. Eso ha sido todo de la exposición de hoy.
podemos apreciar la bibliografía que se ha utilizado para la presente. Asimismo, agradecería que me hagan llegar a mi correo cualquier duda, queja o aspecto con el que no se encuentren conformes. Muchas gracias.